Buenas noches a todos mis amigos de mi oficina. Realmente es un honor estar con ustedes nuevamente y dar una pequeña y modesta charla. Esta es una charla simple, no es historia postal, tampoco es temática, pero es historia mostrada con piezas y contiene historia postal. Como siempre, primero el agradecimiento a Henry Márquez y a Alfonso Molina, que han hecho un trabajo extraordinario y con ello han logrado tener ahora una enciclopedia o una videoteca impresionante de charlas filatélicas de alta calidad, lo cual es totalmente, no tiene antecedentes y creo que merece una felicitación. Por otro lado, voy a charlar hoy de algo que es más o menos conocido, pero que desde el punto de vista voy a sacar este cartel que está ahí, ahí está, que el nombre que le he puesto es No todo es fiesta a bordo del piróscafo Principesa Mafalda. Y esta es una historia con triste final. Si ustedes se fijan, tienen ahí el barco, ese es el Principesa Mafalda, y esto es una tarjeta postal que en donde dice Piróscafo Principesa Mafalda, servicio diluso, o sea, servicio de lujo, Mediterráneo a Buenos Aires. Y este buque funcionó en la carrera entre el Mediterráneo y Buenos Aires desde 1908 hasta 1927. Vamos a presentarles entonces a este buque. Como siempre empiezo contándoles de qué se trata. Las características de este buque: fue construido con la idea de ser un buque de gran lujo. Eslora, o sea, el largo del buque fue de 147,88 metros, manga, o sea, el ancho 16,94 y el desplazamiento era de 9.210 toneladas. Tenía dos mástiles y dos chimeneas, casco de acero, y estaba impulsado por dos hélices accionadas por motores de cuádruple expansión, eso era muy moderno, expansión de 16 cilindros, que lo hacían muy veloz. Era un buque enormemente veloz para la época y podía desarrollar hasta 18 nudos y podía hacer Génova a Buenos Aires en 14 días. Tenía una proa recta y contaba con 158 cabinas de primera clase, 835 de segunda y 715 para inmigrantes en tercera clase. Esto es la construcción del Principessa Mafalda. El Principessa Mafalda se construye en Riva Trigoso y acá lo tenemos en dique seco todavía, con la superestructura siendo construida y el buque está todavía, no está en el agua. O sea, esta es una tarjeta postal muy linda previa a la botadura del buque. Pero para eso tenemos que hablar un poquitito por qué la Principessa Mafalda. ¿Quién era la Principessa Mafalda? Mafalda María Elisabetta Ana Romana di Savoia fue el segundo hijo del rey Vittorio Emanuele III. Nació en Roma en noviembre de 1902 y fallece en el campo de concentración de Buchenwald, en Alemania, en 1944. Y la princesa Mafalda, nace el 19 de noviembre de 1902. Como dije, es la segunda hija de Vittorio Emanuele de Italia y de su esposa Elena de Montenegro. En 1923 conoce en Roma a Felipe de Hesse-Kassel, que es un príncipe alemán, y se casa con él y vive en la Villa Policena en Roma. De ese matrimonio nacen 4 hijos. Y acá tienen ustedes el escudo real de la principesa Mafalda. Felipe, de ideología afín a Mussolini, se afilia al Nationalsozialistische Partei Deutschland, que quiere decir el partido nazi, y en 1934 es nombrado gobernador de Hessen-Nassau. Mafalda no apoya esa ideología, está en contra. No quiere mudarse a Alemania. Y en 1943, Hitler, como represalia al cambio de posición que tuvo Italia a esa altura del partido con respecto a Alemania, decide capturar a toda la familia real italiana. En septiembre de 1943, Mafalda retorna a Roma desde Bulgaria. Se reúne con sus hijos asilados en el Vaticano y se dirige a Roma. Gran error, sale del Vaticano, donde al día siguiente, el 22 de septiembre, es hecha prisionera y llevada a Alemania al campo de concentración de Buchenwald.
En Buchenwald ella estaba en un lugar especial donde había gente digamos, de alto nivel, gente muy importante, pero de todas maneras no la pasaba bien. Sufrían hambre, privaciones, y de hecho, en el bombardeo del campo del 24 de agosto, es herida de gravedad, se le tiene una gangrena de hombro, le amputan un brazo y finalmente fallece el 27 de agosto de 1924 a raíz de las heridas recibidas. El buque Principessa Mafalda pertenecía a la compañía naviera Lloyd Italiano Sociedad di Navigazione. La historia fue construido en los astilleros Sociedade Esercizio Bacini en Riva Trioso. Hay que ponerse en contexto. 1908-1907, Italia tiene una explosión de industrialización y entra a competir en la construcción de buques con los alemanes y con los británicos, y quiere competir en los mares con el transporte de buques de pasajeros. Y el Principessa Mafalda es construido con la idea de ser un buque de gran lujo, de gran tamaño, alta velocidad, y que sea el buque que cruza el Atlántico, cosa que han logrado. Es votado el 22 de octubre de 1908 y hace el primer viaje desde Génova a Buenos Aires, comenzando el 30 de marzo de 1909. En agosto de 1914, realiza un viaje a Nueva York, transportando ciudadanos de Estados Unidos que habían quedado atrapados en Europa por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Luego queda parado en el puerto de Taranto hasta 1918, cuando termina la guerra. El 1 de enero de 1918, el Lloyd es absorbido por Navigazione Generale Italiana y siendo destinado el Mafalda al servicio de lujo de América Central, de América del Sur. El 1 de octubre de 1927 inicia su 90º viaje a América del Sur. Lleva a bordo 971 pasajeros, 288 tripulantes y tiene una escala programada en Barcelona. Ya cuando sale de Génova había problemas. El capitán Gulli no estaba muy seguro de que el buque estuviera en las mejores condiciones. Y para en Barcelona, y en Barcelona se queda un día más de lo esperado, tratando de arreglar problemas mecánicos, cosa que logra. Y él, cuando hace una nueva parada en San Vicente, Cabo Verde, y desde ahí telegrafía a la central de la compañía naviera y les transmite. Ay, voy a apagar esta porquería. Entonces, en Cabo Verde hace una parada y telegrafía a la central de la compañía naviera diciéndole que él quiere que le manden otro buque, porque ese buque no está en condiciones, y recibe la orden de la compañía naviera de cruzar el Atlántico y dirigirse a Brasil. A 80 kilómetros, frente a Bahía, Brasil, luego de una fiesta del cruce ecuatorial, por eso no todo es fiesta a bordo, pierde una de sus hélices. El buque había estado trepidando, temblando y deteniendo su marcha y arrancando, deteniendo su marcha varias veces. Y el capitán decide darle máximo vapor para ir tratar de llegar lo antes posible a Brasil. Cuando pierde la hélice, una de estas hélices y el tubo que sostiene la hélice hacen un rumbo, se suelta y hace un rumbo en la popa del buque, comenzando a entrar agua. El rumbo es importante y hace agua en sala de máquinas. Inicialmente hay alarma entre los pasajeros, pero el capitán transmite calma diciendo que se habían roto las máquinas. Sin embargo, el rumbo es cada vez mayor y lanza un SOS. Y acá debo incluir que el Principessa Mafalda había sido uno de los buques en los cuales Marconi probó el sistema de telegrafía sin hilos. O sea que realmente fue pionero y tenía telégrafo a bordo. El capitán lanza el SOS y nota que entra muchísima agua y que el buque comienza a hundirse. El horror y la confusión reinan y cuentan los que sobrevivieron
que primero había gente armada y que se escucharon tiros, que inicialmente la gente se mantuvo calma, pero luego cuando empezaron a bajar los botes salvavidas, la gente se abalanzaba sobre los botes salvavidas y no respetaron primero mujeres y niños, o primero ancianos y todas esas cosas, y se tiraban, por lo cual varios buques cuando llegaron al agua dieron vuelta de campana y se hundieron, muriendo los pasajeros también ahí. Entonces entra mucha agua y comienza a hundirse. El horror y la confusión reinan, se bajan dos buques salvavidas muy cargados que con sus pasajeros a bordo se hunden muy rápidamente. Concurren 7 buques en auxilio, 4 británicos, un francés, un holandés y un alemán. El buque da una vuelta de campana y luego de 4 horas y media se hunde. Fallecen más de 314 personas, incluido el capitán del buque, Simón Gully. El capitán del buque no quiere abandonar su buque y se sabe que el ingeniero de a bordo se pega un tiro. Hubo muchas escenas de heroísmo durante el salvamento. Y los buques que concurrieron fueron el holandés Alena, que rescató 531 pasajeros, el británico Empire Star, que rescató 180, el francés Formosa, que rescató 200, y ¿cómo se llama el otro? Era el Mosela, que salvó 22. Las historias de heroísmo, y acá entra a jugar un poquitito la República Argentina. Primero, el conscripto clase 1906 Anacleto Bernardi, de la fragata Sarmiento. La fragata Sarmiento estaba en Génova por uno de sus viajes de instrucción, y Anacleto Bernardi se había pescado una neumonía, y estaba mal de su neumonía, por lo cual el capitán de la fragata Sarmiento decide repatriarlo a la Argentina. Entonces, encontrándose el Principesa Mafalda, lo embarcan en el Principesa Mafalda, y también al suboficial Juan Santoro, también de la fragata Sarmiento, que también estaba con una neumonía. El conscripto Anacleto Bernardi de la fragata Sarmiento se arroja al mar y logra salvar varios náufragos, hasta morir a raíz de los tiburones. Dicen que era terrible la cantidad de tiburones que había enfrente a Brasil, y que muchos de los náufragos murieron comidos por tiburones hambrientos, y que lo cual era dramático verlo. Por su heroica actitud se designó el 25 de octubre Día del Conscripto Naval. En Buenos Aires hay monumentos al conscripto Bernardi, y hay una calle en Villaluro que se llama Conscripto Bernardi. También el suboficial Juan Santoro de la fragata Sarmiento logra salvar a 11 tripulantes, y él salva su vida. Él trató de ir a rescatarlo a Bernardi y no lo logró, y vivió cómo fallecía Bernardi. Santoro muere en Buenos Aires en 1977. Desde ya el fenómeno del Principesa Mafalda fue el hundimiento, fue considerado por todo el mundo como el Titanic del Atlántico Sur. Realmente fue tremendo, fue una pérdida muy importante. O sea, fue el mayor hundimiento y la mayor pérdida en periodo de paz, descontando el Titanic, y el mayor, sin duda, el Atlántico Sur. Acá tenemos una tarjeta mandada en agosto de 1947, tarjeta enviada a Nápoles, con invitación para la misa a realizarse el sábado 30 de agosto en sufragio de Su Alteza Real la Principesa Mafalda de Asia Saboya, en el tercer aniversario de su fallecimiento en el campo de Buchenwald. Y dice: esperamos que intervengan. La compañía Lloyd italiano, Sociedad de Navegación, tenía correo a bordo de sus buques, y en este caso también el correo marítimo a bordo del Principesa Mafalda. La estafeta era atendido por el comisario de a bordo. Se despachaban cartas simples, impresos y por expreso, en alta mar, y en aguas italianas vendían sellos de Italia. Es lógico, porque toda correspondencia despachada en alta mar con un buque de bandera italiana debe ser franqueada con sellos italianos. En los puertos de recalada se usaban sellos de los países
en cuyas aguas se encontraba el buque. No se clasificaba la correspondencia a bordo porque no era una verdadera estafeta postal. Y se recibían sacas en los diferentes puertos que se entregaban en los distintos puertos de recalada y se entregaban las destinadas a esos puertos. Es de hacer notar que el buque tenía a bordo, cuando se une, 600 sacas de correspondencia que se perdieron y 250.000 liras de oro, que era un pago que Italia le hacía a la Argentina. Venían en el tesoro del buque y estaba muy bien custodiado por policía, y esos 250.000 liras de oro se fueron al fondo del mar junto con el buque. ¿Qué matasellos usaron a bordo? Básicamente se usaron 2 matasellos, aunque hemos descubierto que hay un tercero, que es igual al tipo 2, pero con un milímetro más chico de diámetro. El de arriba, como ustedes ven, el tipo 1 tiene 29,5 milímetros, y el ornamento que está entre Principessa Mafalda e Italiano, o Piroscafo y Principessa, es una especie de rombo de rombos, de 4 rombos. Tiene 8 barras arriba y 8 barras abajo. El texto dice Principessa Mafalda, o sea, PPM, y abajo Piroscafo Postale Italiano. Y este fue usado desde el 19 de noviembre de 1910 hasta el 5 de abril de 1918. El tipo 2 se diferencia en que no tiene un doble círculo, sino tiene un círculo y 2 semilunas, con las 9 barras arriba y 9 barras abajo, y la separación entre las palabras está dada por 2 puntos. En esto, ustedes van a ver que acá dice el catálogo, el libro que habla de esto es el del ingeniero Mario Gianelli, y él dice que el tipo 2 se usó a partir del 3 de julio. Sin embargo, yo tengo piezas, acabo de mostrarles, piezas en las cuales se superponen los 2 tipos en el mismo periodo. Por supuesto, un buque de lujo, de grandísimo lujo, tenía unos salones de baile fantásticos de 2 pisos, con cúpula de vidrio, tenía todos los lujos, y tenía una cosa que era infrecuente en esa época, que era teléfono interno. Uno podía llamar por teléfono y venía la gente, los que atienden las cabinas, y les traían las cosas que la gente pedía. Y se podía llamar de cabina a cabina también. Y por supuesto, una fiesta ecuatorial en el cruce del Ecuador. Este es el programa de la fiesta ecuatorial del 12 de enero de 1921. Miren ustedes, esta es la tapa y esta es la primera hoja. Fíjense qué lindo grabado. Y tenemos aquí el programa del Festeggiamenti, que es el comité organizador, que estaba dado, el presidente era un conde. Bueno, se ve acá mucha gente de alta alcurnia, y los consejeros, etcétera, etcétera. Y el programa de música, la primera parte, obertura de Fonsupé, de Caballería Ligera, de Lombardi, de Margutti, de Padilla, el Relicario. Y luego se vendían objetos, la gente donaba objetos para ser rematados a bordo a la hora 16. Y después vino el bautismo de los neófitos y terminaba con un baile. O sea, era un lindo programa el cruce del Atlántico. Aquí tenemos una tarjeta postal del 17 de agosto de 1909, que del Lloyd italiano, y dice Principessa Mafalda, está despachada en Río de Janeiro. Acá le falta un sello, pero esta es nada más que para mostrarles a ustedes la imagen de este moderno buque para esa época. Y acá comenzamos con las piezas circuladas. Una tarjeta de un cuadro de Borgognone en el anverso, el cuadro en el Museo de Pavia, escrita en Milano el 24 de octubre de 1909. Despachada a bordo del Principessa Mafalda el 28 de octubre de 1909, y el porteo es 10 centesimi, sello italiano, porque estaba despachada a bordo en alta mar, porteo de 10 centesimi, que era el porteo de tarjeta postal al exterior. La obliteración es la marca fechadora doble círculo, como ven ustedes, tiene 2 círculos, las 8 barras, y tiene acá, ven ustedes, el rombito de 4 rombos, separando lo escrito. Acá tenemos otra pieza,
que es una tarjeta de Lloyd italiano con imágenes del interior del buque. Y esta está despachada en España, en Barcelona, con un matasello poco frecuente porque es puerto de Barcelona. Y fíjense ustedes, acá tienen ustedes una parte del interior, unos salones, la imagen del buque, y acá una sala de fumar del buque también. Fíjense ustedes, todo de alto lujo. Acá tenemos otra pieza bonita, es una tarjeta de Génova despachada a bordo del Principessa Mafalda en aguas italianas. El porteo de la tarjeta es de 10 centésimi nuevamente, es el de porteo para tarjeta postal al exterior y dirigida a Montevideo. El sello está obliterado con la marca doble círculo, como dijimos anteriormente, que es la fechadora con nombre del buque, el matasello tipo 1, que es el grandecito, el casi 30 milímetros, y un cuadrado de 4 puntos, de 4 rombitos, que separa la parte superior de la parte inferior, del nombre piróscafo postal italiano. Aquí tenemos una tarjeta postal de Lloyd italiano, o sea, de la compañía naviera, con imagen artística del Principessa Mafalda. Y dice, servicio rápido Mediterráneo Buenos Aires. Quiero hacerles notar que este buque logró hacer en 14 días Génova, Buenos Aires. Y les quiero recordar que Génova está en el Mediterráneo, o sea que primero había que salir por Gibraltar al Atlántico. O sea que no es como los buques que venían ya desde el lado oeste de Europa, sino que este tenía que salir al Atlántico primero y tomar costa africana, luego las islas y costa brasileña. O sea, 14 días en eso era muy rápido para esa época. Acá tenemos una muy linda pieza, es un sobre, despachado el 15 de noviembre de 1910, por supuesto de superficie, en aguas de Argentina, franqueada con sello de Argentina. El porteo es de 12 centavos, que era el porteo para un sobre al exterior, y el matasellos es nuevamente el matasello tipo 1, como ven ustedes, el rombito, el doble círculo y las barritas arriba y abajo. Acá tenemos una tarjeta del Lloyd italiano, nuevamente, con imagen del Principessa Mafalda. Esta es la imagen de la tarjeta, despachada a bordo en Barcelona, o sea, en aguas territoriales españolas. Por lo tanto, el sello que lo franquea es un sello español, como ustedes ven aquí, de 10 centavos, con imagen del rey Alfonso XIII en medallón. Está dirigida a París, Francia. Como la marca obliteradora del vapor, que es esta que ustedes ven aquí, que casi no se ve, el empleado de correo en París no la ve, oblitera el sello nuevamente con París, porque lo que sí se ve es la marca del buque acá al lado. O sea que el comisario de a bordo colocó una marca y una segunda marca. La primera salió muy suave y él colocó la segunda para confirmarlo, digamos así. Además, en París lo obliteran colocando también la recepción sobre el sello y llega el 19 de diciembre de 1910. Acá tenemos una tarjeta postal entero, un entero de San Martín en óvalo de 4 centavos, más 2 de 1 centavo para hacer la tarifa de 6 de tarjeta de Argentina al exterior, para completar, despachada en aguas argentinas a bordo del Principessa Mafalda y dirigida a Bremen, en Alemania. Este no está tan claro, pero se ve de todas maneras que es un matasello tipo 1. Acá tenemos otra pieza linda del 15 de agosto de 1911. Tarjeta postal con imagen de un salón, comedor de la clase de lujo, despachada a bordo el 15 de agosto de 1911 a Buenos Aires, Argentina. El franqueo, por supuesto, es un franqueo italiano y el matasello es un matasello tipo 1, que, como ustedes ven, todavía en 1911, el tipo 1 típico. Acá tenemos 28 de octubre de 1911. Y acá ustedes ya van a ver que este matasello es más pequeño. Y que acá, fíjense ustedes que sí tiene el doble círculo, pero ya ese doble círculo no se ve con la claridad que se veía anteriormente. Esta está escrita el 25 de octubre, despachada a bordo del 28, con imagen del puerto de Bengasi, en Libia, y dirigida a Buenos Aires. Esta es otra tarjeta muy bonita, porque es una tarjeta gauchesca,
despachada a bordo el 10 de agosto de 1912 en aguas territoriales argentinas, con un porteo de 5 centavos con el Labrador Grande, y dirigido a Enghien-les-Bains, en Francia. Arriba el 28 de agosto, y la marca sigue siendo la tipo 1, pero en este caso en violeta, cosa que es muy infrecuente. Esta es una linda tarjeta postal española, esta no está circulada, pero la muestro por lo siguiente. Constituye una nota muy curiosa la llegada del vapor Principesa Mafalda, considerándolo el más hermoso que recala en Barcelona. Eso es lo que dice acá arriba. Después de la Puerta de la Paz, resulta el puerto más concurrido por la situación característica, donde se disfruta una vista siempre variada, pues se puede ver toda la entrada y salida de buques. Y constituye una nota muy curiosa la llegada del vapor Principesa Mafalda, considerado el más hermoso que recala en Barcelona. O sea, esto les demuestra a ustedes, y fíjense acá la gente esperando que llegue el Principesa Mafalda. Y la edición es de esta postal es de Benini, Barcelona, y es la serie estándar. Por supuesto que para viajar había que tener pasaje. Y acá tenemos un pasaje del Principesa Mafalda. Este es un pasaje a nombre de Bartolomeo Dasso, que sería seguramente un inmigrante, para embarcarse en Génova el 5 de febrero de 1913 rumbo a Buenos Aires, en tercera clase, acá dice claramente. Escanas, Barcelona, Dakar, Río de Janeiro, precio total 230 liras. O sea, era caro, pero era accesible al emigrante. Y acá atrás del pasaje están todas las comidas que se daban a bordo y las distintas actividades que había a bordo y los documentos que había que tener. Por supuesto, para viajar había que tener pasaporte. Entonces el señor Bartolomeo Dasso tenía pasaporte. Acá tenemos el pasaporte que, como ven ustedes, está sellado en la tapa, Lloyd italiano, la oficina de Chiavari, y acá dice Principesa Mafalda, 5 de febrero de 1913. ¿Se acuerdan del pasaje que vimos recién? Y tenemos aquí que el pasaporte está a nombre de Bartolomeo Dasso, nacido en 1882. Acá tienen el pasaporte. Y acá tienen la hoja interior, donde tenemos los datos de filiación de este hombre nacido en 1882 y la marca del Principesa Mafalda. 2 de agosto de 1913, tarjeta postal con vista de Dársena Norte en el puerto de Buenos Aires, porteo argentino de 5 centavos, en este caso con el Labrador pequeño, y mandada a Estrasburgo en Alemania en esa época. Matasellado circular de 27 milímetros, y fíjense que ya no es doble círculo, y estamos en 1913, o sea, este es el matasellado tipo 2, que tiene las dos somilunas arriba y abajo, y tiene un punto separando, no el rombito de rombos. O sea que este es un tipo 2 en 1913, aunque no sabía, el que escribió el catálogo del libro dice que se usó hasta el 14 el 1 y que recién en el 18 entra el 2. No, en el 1913 ya está el tipo 2. Y acá tenemos la imagen de la dársena norte del puerto argentino, del puerto de Buenos Aires. Acá tenemos una tarjeta postal también despachada en Italia, a bordo en aguas italianas, 27 de octubre de 1913, otra vez el mismo caso que anterior, que les mencioné anteriormente, con vista de miren ustedes, este es un típico árbol africano, es el baobab, en el cual se ha construido una habitación adentro, un dormitorio. El árbol está ahuecado. Despachada a bordo hacia Génova y Matacello nuevamente el tipo 2, el de 27 milímetros, con los dos puntitos separando el Principesa Mafalda y Pirosk, postal italiano, no Piroscafo, sino Pirosk, típico Matacello tipo 2. Acá 7 de junio de 1914 nos acercamos al comienzo de la Primera Guerra, sobre entero de 5 centavos, el labrador, el entero de 5 centavos el labrador, con 7 centavos adicionales para pagar la tarifa de 12 centavos al exterior. Está despachado a bordo en aguas argentinas y dirigida a Zeist en Holanda. Llega el 25 de junio, acá tienen la marca, en 18 días.
matasellos del buque tipo 1. O sea, teníamos en el 13 tipo 2 y en el 14 tenemos tipo 1. O sea, que hubo superposición de los dos tipos de matasellos. Es el doble círculo de 30 milímetros con 8 barras en cada segmento y cuadrado de puntos que separa el nombre de piróscafo. Evidentemente hubo un periodo que se usaron ambos tipos. Y acá tenemos algo totalmente diferente. Esto es un boletín de expedición de encomienda italiano, despachado en Cristo, el 20 de junio de 1914, dirigido a Buenos Aires. El peso del paquete es 4.280 gramos y el 21 de julio, acá dice 21 de julio, el correo en la aduana de Buenos Aires coloca el gomígrafo P. Mafalda, Principesa Mafalda, 1 de julio de 1914. Acá lamentablemente le falta un sello que se ha caído, porque si no sería una pieza muy bonita. Y el correo argentino hacía esto, identificaba siempre los boletines de expedición poniéndole el nombre del buque y la fecha de llegada del buque, de tal manera de poder decir cuándo entró el paquete. O sea que no, no es que se demoró, sino que esta es la entrada del paquete, la entrada cuando llegó el buque. 31 de octubre de 1914. Sobre despachado a bordo del Principesa Mafalda el 31 de octubre del 14. Son 106 años hoy. Porteo simple labrador, 12 centavos, dirigido a Lyon, Francia. Arriba el 18 de noviembre de 1914. 19 días vía Génova. Redirigida a Arandon y Ser, llegando el 19 de noviembre. Los sellos son obliterados con el matasello tipo 2, muy clarito. O sea que volvemos a tener el 2, y antes teníamos el 1, y se lo ve muy claro. Esta es una correspondencia filatélica, es la típica correspondencia del ingeniero Löscher, gracias al cual existen estos sobres, porque si no, no existirían. Realmente él se hizo, él era coleccionista de todo lo naval, y se lo mandaba a una hermana, Marta Löscher Pierron, y que esta mujer se había mudado de Lyon a Arandon, por lo tanto están redirigidas. Son cartas en general muy lindas. 26 de diciembre de 1914, tarjeta entero de 5 centavos con porteo al exterior, como porteo al exterior, despachada a bordo y dirigida a Landau en Alemania. La marca del buque es de tipo 2, de 27 milímetros, los hay de 27 y de 28, y 2 segmentos de 10 barras. Y tiene un punto separando las dos escrituras. Estas piezas son lindas piezas. Acá tenemos otra pieza de tipo de origen Löscher, es otra vez un sobre, mandado el 20 de febrero de 1915, carta de doble porteo, despachada en aguas argentinas, porteo 24 centavos, acá tenemos un 20 centavos y un 4 centavos. Dirigida a Lyon, Francia, y llega el 12 de marzo. Es redirigida a Arandon y Ser, igual que la otra, matasello del tipo 2. Fíjense de todas maneras con que bastante rápido para hacer, fíjense ustedes, son 8 días de febrero más 2 en 20 días en plena guerra. 10 de abril de 1915, también acá es una carta Löscher, pero en este caso nuevamente con 12 centavos, y está para mostrar distintos tipos de franqueo. Ustedes tienen el 10 y 2 unos del labrador pequeño, dirigida a Arandon y Ser, ya acá él ya sabe dónde está la hermana, llega el 26 de abril de 1915, y en este caso un matasello tipo 2, y acá tenemos la bandera de navegación general italiana. A partir del fin de abril del 15, el Principesa Mafalda es requisado por la Armada italiana y queda en Taranto, como dijimos antes, y no es utilizado para navegar durante el conflicto. En 1918 deja de pertenecer al Lloyd italiano y pasa a ser parte de la flota de navegación general italiana. Esta naviera nació en 1881 como Florio y Rubattino. Y acá tienen ustedes el escudo de navegación general italiana, y el buque es puesto nuevamente a hacer la carrera de Génova a Buenos Aires. Y este es el emblema de navegación general italiana. Ahora estamos posguerra, 23 de octubre de 1919. Ya el buque está cambiado de aspecto, chimenea negra y blanca, que es la de navegación general italiana, para que se lo distinga de lejos. Y en este caso yo le he dado llamar matasello tipo 3, en realidad es un 2 de 27 milímetros en vez de 28 milímetros. Segmento con 10 barras, pero dice Pirosk, postal italiano, o sea,
tiene las características del 2, pero es más chico. El porteo es de 15 centésimi y el matacero, como les dije anteriormente, es del tipo 3. Esta es del 20 de mayo de 1920, es una tarjeta postal con imagen de Río de Janeiro, escrita en Río el 19 de mayo de 1920, escrita a bordo, por supuesto, pero en alta mar. Qué desgracia que tengo que mover esto constantemente. Dirigida a Chacabuco en la provincia de Buenos Aires. El porteo es de 15 centésimi, que era el porteo en esa época de tarjeta postal al exterior. Y nuevamente el matacero tipo 3, que tiene las características del 2, pero es más pequeño. Esta es una linda pieza, del 14 de octubre de 1920. También tarjeta postal con imagen de Dakar. Es muy bonita porque muestra el teatro de Dakar. Fíjense qué lindo. El teatro en Senegal. Y tiene una marca sobre la tarjeta que dice Lloyd Italiano y Piroscafo Principessa Mafalda. Y esta es una marca que seguramente aplicó el comisario de a bordo. Despachada a bordo el 14 de octubre en alta mar y dirigida a Córdoba, matacero del tipo 3 de 27 milímetros. Acá lo tienen clarísimo. Ven las 12 milunas, los dos puntos y el diámetro en este caso es más pequeño. 1 de diciembre de 1921. Tarjeta postal con imagen de Gabona, Italia, escrita el 28 de noviembre de 1921, despachada a bordo el 1 de diciembre en alta mar y dirigida a Buenos Aires. El porteo es de 25 centésimi, el matacero es tipo 2, este es de 28 milímetros. Es igual al 3, pero es un poquitito más grande. Y nos vamos acercando al final. Estamos el 15 de abril de 1925. Esta es una tarjeta postal con imagen Napoli mangia maccheroni. Fíjense ustedes cómo están mangiando maccheroni, están comiendo macaroni. Despachada a bordo llegando a Barcelona el 17 de abril de 1926, dirigida a Montevideo. Porteo español de 20 centavos, porque estaba en aguas territoriales españolas, y matacero del tipo 3 de 27 milímetros de diámetro. Acá se ve muy bien que el tamaño hasta se lo ve, digamos, sin medirlo, pero yo los he medido todos. Acá tenemos el 21 de octubre, es en orden totalmente cronológico, tarjeta postal con imagen de una oficina municipal de Montevideo, despachada a bordo en aguas territoriales uruguayas el 21 de octubre de 1925, dirigida a Génova. El porteo uruguayo, en este caso es un tero de 8 centésimos, matacero 3 de 28 milímetros. Es muy linda esta tarjeta, no se ven muchas Principessa Mafalda despachados en Uruguay. 4 de septiembre de 1926, tarjeta postal con imagen de Río de Janeiro, escrita el 31 de agosto, pero despachada a bordo en alta mar, el 4 de septiembre de 1926. Porque es despachada en alta mar, tiene franqueo italiano. Dirigida a Bossolasco, Italia. Porteo italiano de 75 centésimi y matacero tipo 3 de 27 milímetros de diámetro. El 27 de octubre de 1952, ustedes se acuerdan que el 27 de octubre de 1927 se había hundido el Principessa Mafalda, sale en La Razón un diario de Buenos Aires, de la tarde de Buenos Aires, un artículo sobre el naufragio del Principessa Mafalda. Artículo en La Razón destacando, por supuesto, la heroica actuación del conscripto Bernardi y del suboficial Santoro. Y miren cómo lo encabeza. Hace 25 años de una hecatombe marítima, el hundimiento del Principessa Mafalda, en el que 2 argentinos se portaron como héroes. Aunque les parezca increíble, es casi imposible encontrar una imagen del conscripto Bernardi. Yo encontré esta una, pero no se encuentran, no es fácil encontrar una imagen del conscripto Bernardi. Me pasé mucho tiempo buscando. Esto es uno de los actos heroicos del triste final. Por eso yo dije que esto es, no todo es fiesta a bordo, y que es una historia con triste final del Piroscafo Principessa Mafalda. Que tenemos aquí una carta despachada por la Asociación Entrerriana General Urquiza en Buenos Aires, noviembre de 1927, y dice: distinguido coprovinciano,
El Círculo de Damas Entrerrianas y la Asociación Entrerriana General Urquiza no pueden permanecer sin testimoniar su adhesión pública al conscripto entrerriano Anacleto Bernardi, fallecido en forma heroica en el naufragio de Principesa Mafalda. Con este motivo hemos resuelto organizar un acto de homenaje que permitirá allegar fondos a favor de sus deudos, que se realizará el 30 del actual por la noche en el Teatro Avenida. Dado los nobles propósitos de esta iniciativa, estimaremos quiera prestarle su más decidido concurso, prestigiándolo con su presencia, a fin de garantizar el éxito de un homenaje que tan altamente nos honra. Saludamos a usted con nuestra consideración más distinguida, firma Frank Soler, presidente, y María Cané de Parera, presidenta del Círculo de Damas Entrerrianas. De esta manera estamos dando fin a lo que fue un triste final de un buque importantísimo. Pero a mí no me gusta terminar con una tragedia, prefiero terminar con algo que sea tragicómico, o que sea increíble, que sea dramático. Pero este es un pequeño apéndice cómico, que realmente es increíble. Acá tienen ustedes un folleto del Lloyd Italiano, Società di Navigazione, con un sello de impuesto italiano. Dice sede principale in Genova, sede in Napoli, servizi postali per le due Americhe, flotta sociale, el buque Florida, Indiana, Luisiana, Mendoza, Córdoba, Virginia, y en construcción Principesa Yolanda y Principesa Mafalda. El Mafalda fue el que nos interesó hasta ahora, pero ahora vamos a hablar un instante nomás del Yolanda. Construida en el mismo astillero, construido en 1907, un año antes. Riva Trigoso, Sociedad de Esercizio Bacini, los mismos del Mafalda. El 22 de 9 de 1907, en Riva Trigoso, acto de la botadura al mediodía. Comienza la ceremonia para el bautismo, y fíjense, el buque todavía está en dique seco, y está aquí toda la gente, invitados extranjeros, invitados de todos lados, para ver la botadura de un mellizo del Principesa Mafalda, un fantástico buque moderno. O sea, este era la hermana mayor. Lo tiran al agua, acá está cayendo al agua. 22, esto es una serie de postales preciosa. 22 del 9 de 1907, Riva Trigoso, comienza el lanzamiento de la nave al agua. La gente está mirando, observa. Siguiente. 22 del 9 del 17, en Riva Trigoso, comienza a escorarse ante el asombro de toda la gente. Lo que intenta la gente es adrizarlo y con ancla y con remolcadores tirar para el otro lado, porque el buque se escora enormemente ante la azorada mirada de todos los que estaban ahí mirando la botadura de un buque. Fíjense la diferencia, este fue botado con toda la superestructura. El 22 de 9 de 1907 en Riva Trigoso, o sea, el mismo día, todo el esfuerzo es inútil. Comienza la sumersión. Como dice la tarjeta postal, dice Principesa Yolanda comincia la sommersione. O sea, se empieza a hundir ante los ojos atónitos de todos los que están mirando. Se hunde, impotencia, horror. En 2 horas, hundimiento completo y pérdidas totales de un buque que se echa al agua y nunca navegó. Terrible vergüenza. El ingeniero, por supuesto, nunca más construyó un buque, porque aparentemente, como el segundo era el Mafalda, que iba a ser votado más adelante, en el Mafalda la superestructura se montó en el agua, no tirándolo al agua con todo, porque evidentemente eso lo desbalanceó y el Yolanda se hundió adelante de todos. Esto es increíble, pero es cierto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés, muy interesante. Buena onda y felicitaciones. Muy bueno, la Bueno. verdad. Bueno, Excelente. La verdad me encantó. Gracias. Bueno, con mucho gusto, si tienen preguntas que pueda contestar. Lo mío es, Andrés, además de felicitarte por la presentación, por lo amena, por lo interesante, por lo trágica también, pero bueno, es parte de la vida, como vos dijiste.
Una pregunta técnica quizás muy elemental. ¿Por qué se llama piróscafo? ¿Qué vendría a ser un piróscafo? Un piróscafo para los italianos es el buque, en realidad. Ah. Es un sinónimo, digamos. Sí, sí, Va. sí. Ah, no, Sí. pensé que era un tipo especial de nave. No. Siempre me gustó la palabra piróscafo y nunca... Y piróscafo, y en este caso es un piróscafo postal, porque lleva digamos, no es una estafeta, en realidad no está bien puesto, porque no es una estafeta postal, porque no está puesta por el correo. La atiende el comisario de a bordo y oficiales del buque. No tiene un empleado del correo a bordo y tampoco clasifica a bordo. Esa es la diferencia con los que tienen oficina postal a bordo. En este caso, no clasificaban la correspondencia, recibían en los distintos puertos las sacas, y las sacas que ya estaban etiquetadas para qué destino tenían, y entregaban en los puertos lo que había sido despachado a bordo. Muy bien, gracias. ¿No? Héctor, Sí, ¿qué tal, Andy? Primero te Vale. felicito, muy bueno tu charla. Segundo, en la localidad de Temperley, paralelo a lo que era el ferrocarril Roca, hay otra calle Conscripto Bernardi que son 3 cuadritas nomás. Y esto, lo tercero, una nota de color. Mi abuelo, por alguna causa que nadie supo, llegó 1 hora y media a tomar el Principesa Mafalda y gracias a Dios que le erró al barco, porque si no, anda a saber si yo estaría hablando hoy acá. Porque se hundió y él tomó el barco que salió de Génova no sé cuánto después y llegó a Buenos Aires. Mirá vos, Así que bueno, en en mi todas casa las- siempre se hablaba de ese barco, en mi casa. qué suerte tu abuelo. Y por otro lado, con respecto, sí, yo mencioné los dos lugares donde está el Conscripto Bernardi en Buenos Aires. Hay en Puerto Belgrano, hay un busto del Conscripto Bernardi. Hay en Corrientes, en Entre Ríos, hay en varias ciudades, hay calles Conscripto Bernardi, porque realmente yo creo que merece totalmente un homenaje. Un muchacho que, estando enfermo de neumonía, venía porque no podía cumplir con el viaje de instrucción. Y esto es interesante porque hay muchas cosas para contar. Estos dos hombres, cuando el Principesa Mafalda empieza a hacer agua, se presentan ante el capitán Gulli y le dicen que ellos son marinos ante todo. Por lo tanto, que ellos que responden a las órdenes de él y van a hacer lo que él les ordene. Y se ponen a salvar gente. O sea que en vez de ser pasajeros y meterse en un bote salvavidas, se dedican a salvar gente. Realmente uno se saca el sombrero ante esa actitud, ¿no es cierto? Ellos son marinos ante todo, aunque estuvieran enfermos de neumonía. Jaime, Muy buenas noches y interesantísima como de costumbre, Andy. Muchas gracias. Mi pregunta gira por el lado de en dónde se clasificaría el Princesa Mafalda dentro de los buques que hacían la corrida Italia-Argentina. ¿Era el top, por excelencia, o tenía alguna competencia? Bueno, primera cosa, Italia sale en 1907, 8 y 9, empieza a competir con los alemanes que tenían la línea Hamburg-Süd y los ingleses que tenían la Royal Mail Lines a América del Sur. La idea era salir a competir a los alemanes y a los ingleses. Los alemanes tenían buques modernos, pero el Principesa Mafalda era tecnológicamente superior a los que tenía la Hamburg-Süd. La Hamburg-Süd tenía como buque más moderno, justo previo a la Primera Guerra Mundial, el Cap Trafalgar, el Cap Finisterre, o sea, toda la serie de los Cap, el Cap Polonio, que no llegó a navegar antes de la Primera Guerra, y los anteriores eran buques un poco más antiguos. Ninguno daba la velocidad. Lo que caracterizó al Principesa Mafalda era el lujo y la velocidad. La gente quería viajar, daba estatus viajar en el Principesa Mafalda, cosa que ya hizo 90 viajes, se hunde en el viaje 90. En los últimos viajes, ya eso es una cosa que es inaceptable. Hoy en día nosotros no lo podríamos aceptar jamás. El capitán Gulli se quejaba ya de que el barco estaba viejo, estaba en inglés llamémoslo outdated, estaba sobrepasado.
ya tecnológicamente había quedado atrás, y él sentía cierto trepidar del barco cuando iba a alta velocidad, o sea que ellos sabían. De hecho, el barco parte tarde de Génova porque le hacen arreglos, y en Barcelona queda parado un día de más para hacerle más arreglos, y él reclama que le manden un buque de reemplazo en Cabo Verde, y no lo hacen. Ahora, como buque era de altísimo lujo, y adentro la gente era tratada, dicen que, por ejemplo, los niños tenían un salón especial de juegos, o sea que nunca se mezclaban los niños con la gente de etiqueta vestida con vestidos largos y con vestidos, con frac o smoking, los varones. La música era tocada por orquesta en vivo. Realmente era un buque de lujo. Ellos buscaban ganarse y lo que lograron era ganarse gran parte de la inmigración, porque gran parte de la inmigración era italiana. Y fíjense, si se fijan ustedes, él tenía mucho más cabinas de tercera clase que de primera o de segunda. Bien. ¿Y qué tanta influencia habrá tenido para popularizar el nombre de Mafalda en Argentina? No sé, pero quizás Quino es Mafalda de Quino, ¿no es cierto? Sí. Sí. Yo creo que quizás Quino lo tomó de ahí. Ahora, qué interesante la historia de la princesa Mafalda es dramática realmente, porque la mujer se casa con un alemán que tiene una ideología distinta a ella, y que ella es muy italiana, y este hombre es pro-nazi, y que lo nombran gobernador de una provincia, y ella no quiere ir, y se equivoca cuando vuelve de Bulgaria. Ella tenía a sus hijos asilados en el Vaticano, y sale a Roma porque dice, ¿qué me va a pasar? Ella era la hija del rey, ¿sí? No era cualquier persona. Y ahí mismo la capturaron y la mandaron a Alemania, y muere en un campo de concentración. Realmente es dramático, ¿no? Sí. Muchas gracias. No, por favor. Yerko. Buenas noches. Como siempre, interesante presentación, Andy, y mucho mejor con tu estilo, que es único, lo cual lo hace muy entretenido. Tengo una curiosidad sobre la palabra que precede a conscripto. ¿Arriaza algo así como...? Bueno, primero, el conscripto no es un oficial de carrera. El conscripto es el que está haciendo la conscripción, ¿sí? O sea que forma parte de la tripulación como conscripto. Es el más bajo de los grados, sin grado, en otras palabras. Y él forma parte de la tripulación, y no es uno que va a instruirse. El conscripto hace sus viajes, sí, aprende, pero él hace el trabajo, vamos a ponerlo, hace el trabajo a bordo, ¿no es cierto? El conscripto Bernardi no es un subteniente, o no es un oficial en formación. Gracias, Andy. No, por favor. Sebastián. Gracias, Andy, por entretenernos un día viernes en la noche. Tengo una pregunta. ¿Solo la princesa fue capturada y mandada a campos de concentración, o hubo más gente en la familia real? No lo sé, pero tengo entendido que solo ella. Creo que los demás se han escapado. Una cosa interesante, que la han sepultado en su momento en una fosa común en Buchenwald, y después el marido, cuando termina la guerra, el Buchenwald queda cerca de Leipzig y queda del lado oriental. El marido, que estaba prisionero, solicita y logra que se exhume el cadáver, y ahora está enterrada, no me acuerdo en qué cementerio, pero han logrado exhumar el cadáver y darle sepultura. Si hubo algún tipo de conflicto político adicional a lo que se estaba viviendo en la época o posterior. No sé, no te puedo decir. Con respecto a ella, no sé
lo que te puedo decir es que evidentemente era una mujer de algunas convicciones porque no estaba de acuerdo con su marido desde el punto de vista político y que termina sufriendo por eso. O sea, termina estando presa en Buchenwald, que no era ir de paseo. Eso era un campo de concentración de los bravos. Gracias. Rafael. Oh, error de... Es que tengo el feature que si tengo la mano alzada se Oh, te autodetecta. hace, ¿ves? Lo pone. Tengo que disable eso. Ok. No levante la mano, amigo, entonces. No se rasque. Andy, una Pero- pregunta que me Sí. llamó la atención. Mencionas de que después de 90 viajes ya el barco estaba, digamos, ya el capitán sentía de que las condiciones del barco no eran las mismas. Entonces, si se demoraba 14 días en ir de Génova a Buenos Aires, más o menos sacando el cálculo, estamos hablando que 90 viajes serían, ¿qué cosa? Unos 12 o 13 años de uso. ¿Cuál es la vida útil de un barco de este tipo, sobre todo si este estaba catalogado como de alta tecnología de su época? No te puedo decir, lo que te puedo decir es que existieron barcos, por ejemplo, el Conte Biancamano estuvo en uso 31 años. Hubo barcos que estuvieron en uso mucho más tiempo, pero evidentemente este buque tenía algún problema tecnológico, porque Sí. varias veces hubo que arreglarle las hélices y no sé cómo se llama, el eje que sostiene las hélices. Aguja. ¿Cómo? Aguja. La aguja, bueno, varias veces hubo que arreglársela, tuvo varias veces problemas con eso se sabe, está en todas las noticias que el capitán se había quejado ya de que el barco no estaba en las condiciones ideales y de hecho en este mismo viaje él pidió inicialmente que lo arreglaran y pidió que le manden un buque de recambio porque no quería salir de Cabo Verde y le dieron la orden de salir. Y fíjense en lo que termina. Y él pierde la vida. Sí, gracias. Arnulfo. Dicen que fue terrible el desorden, que inicialmente fue el salvataje fue ordenado, pero luego se armó un total desorden. La gente se abalanzaba sobre los buques salvavidas, se empujaba, tiraban a la gente al agua. No se respetó absolutamente nada. Y a tal punto que buques salvavidas se dieron vuelta por demasiado peso y se hundieron con su preciada carga, ¿no? Y también lo peor es no tuvieron peor lugar de naufragar que donde estaba infestado de tiburones, ¿no? O sea, si no era por la caída, era por el agua misma. Sí. Difícil. Arnulfo. Ani, muchas gracias por la plática. Súper enriquecedora y muy, muy bien documentada. Bueno, la cantidad de tarjetas, impresionante, gracias. Y mi pregunta va orientada hacia el cargamento de oro. ¿Se han hecho investigaciones donde ya lo sacaron o lo siguen buscando? Yo creo que lo siguen buscando. Yo lo que leí es que no encontraron nada porque no se sabe con exactitud dónde fue. O sea que ahora supongo que con los sonares que hay modernos y con la forma de detección, quizás ahora lo encuentran. Pero que el Principesa Mafalda no lo habían podido encontrar porque se hundió en una parte donde el océano es muy profundo. Así que yo no sé si lo han podido encontrar o no, no te puedo asegurar. Muy bien, gracias. Una cosa interesante de los buques que concurrieron a salvarlo. Hubo buques que estaban muy cerquita, entonces fueron los primeros que aparecieron, que fue la Alena y el Empire Star, que rescataron a muchos náufragos. Pero contaban ellos que inmediatamente de rescatar se alejaban porque el miedo era la explosión de las calderas, porque tenían miedo que explotaran las calderas del Principesa Mafalda y quedar atrapados por eso no se acercaban. Y la distancia entre uno y otro eran los tiburones. O sea que era un problema. Y el que rescató los 500, que fue el Empire Star,
ese se alejó, apenas tenía todos los, tenía muchos náufragos a bordo, se alejó porque no querían, tenían temor. Muchas gracias, Andy. Fernando. Bueno, nada, gracias, Henry. No, bueno, como siempre, Andy, felicitaciones, no, muy linda, entretenida la charla. No, mi pregunta surgió algo que comentaste ahí hace poquito, justo, digo, ¿tuvo alguna consecuencia la compañía luego de esto? Porque fue una tragedia que se pudo evitar, digamos. Todas las advertencias estuvieron, el capitán pidió otro buque, todo, y aún así le dijeron que siguiera y terminó con esta tragedia. Entonces, bueno, ¿hubo alguna consecuencia para la compañía por esto? Sí, tuvo que pagar tremendas indemnizaciones. Pero no se olviden que en esa época no es lo mismo 1927 que 2021. Hoy en día se evalúa legalmente una vida por cifras muy superiores a lo que se evaluaba en aquella oportunidad. Sin embargo, influyó muchísimo en la economía de navegación general italiana el pagar las indemnizaciones por la cantidad de fallecidos. Hubo juicio, por supuesto. Luis Fernando. Andrés, muchas gracias. De nada, ¿dónde está? La pregunta es rara. En tu búsqueda, al buscar el nombre de Mafalda, ¿te aparecieron otros barcos? ¿Cuáles? ¿Muchos? ¿Dónde? ¿Con el nombre Principesa Mafalda? No, no Principesa, Mafalda solo. No busqué eso. No, porque yo busqué el Principesa Mafalda porque me dirigí directamente al buque que me interesaba, que quería mostrar la historia, ¿no es cierto? Pero seguramente, yo sé que hubo un Principesa Mafalda antes, por la misma Principesa, pero que duró muy poco tiempo, se vendió enseguidita, era un buque pequeño y después se construyó este. Pero no sé, Mafalda solo, no sé, no tengo ni idea. Ya, es porque yo tengo un recuerdo de la infancia, de esas cosas que uno quisiera recuperar, y sé que hay fotos, porque sé que se hicieron, pero no se perdieron, no las he vuelto a ver o no las vi nunca, ya no recuerdo. En el año 1963, en el puerto de Limón, yo recuerdo que a nosotros nos despertaba en la mañana la sirena del Mafalda. Y yo no me acuerdo si el Mafalda era un barco de la Gran Colombiana que llevaba pasajeros y banano rumbo norte, o era el barco que traía el hierro para la construcción del Hospital México que empezó en ese año. Y que se llama México porque el arquitecto estudió en la Ciudad de México y entonces insistió que el hospital tenía que llevar el nombre del país donde él estudió. Él es apellido Díaz, pero no es familia. El barco Mafalda, yo podría casi repetir el ruido porque lo tengo en mi cabeza, la sirena del Mafalda. Pero yo nunca encontré ninguna referencia y el único que te sale en internet y demás es el Principesa Mafalda, tu barco. Sí, no el mío. No mío, por suerte, digamos, lamentablemente y por suerte no es mío, pero sí, sí que me interesó. Ojalá encontres el otro Mafalda. Bueno, pues puede ser que, mira, pero lo que pasa es que es de los años 60. Yo la bibliografía que tengo en general termina en los años 50, porque no voy. Bueno, es una cosa de edad, la mía comienza ahí más o menos. Yo voy a buscar, sí, claro, imagínate, mirá la cantidad de pelo blanco que tengo yo que vos no tenés. ¿Estamos de acuerdo? Luis Fernando. Un abrazo, Andy, un abrazo. Y el otro no. Una curiosidad, pero ¿no existe algún registro internacional de estos barcos? Sí. Yo lo he buscado, hay varios registros. Yo lo he buscado en los listados de la Gran Colombiana. Tal vez alguien de México lo pueda encontrar si es que era el mexicano, yo no lo sé. Pero no por Puerto Limón, ese hubiera venido de Acapulco, hubiera venido por otra ruta. El Lloyd seguramente lo tiene, porque el Lloyd tiene registro de prácticamente de todos los buques. Pero bueno, porque es un registro justamente internacional, pero hay que tener acceso a eso.
Yo tengo acá un libro fantástico, pero termina en 1940 y pico, en el cual me iba a levantarme a la biblioteca a sacar a ver si encontraba algún otro Mafalda. Me fijo, esperen un instante, si encuentro algún otro Mafalda. Porque el nombre de por sí no es usual. Yo pensé que había sido original de la caricatura, pero Andy se va a no estaba encontrar informado. uno chiquitillo. Tal vez Significa Matilde, Henry. Matilde. Mafalda significa Matilde. Ok. Capaz que el caso de la princesa hizo que se popularizara ese nombre y por ahí se empezó a usar en otros lados, cosas así. Como a veces gente que copia esos ejemplos de un nombre a una princesa, cosas así. Pero no sé, estoy suponiendo, ¿no? Pero... Claro. Y si creó la fama que creó por ser el buque de lujo y estrella en su momento, pues eso también debió de haber creado un prestigio tras el nombre. También. No, en este libro no hay ningún, es Passenger Ships of the World, claro, Passenger, Past and Present, no figura otro Mafalda. Hay un barquillo ligero que tiene el nombre, pero Santa Mafalda, pero no es el que yo busco. Curiosidad, Luis Fernando, ¿y por qué lo buscas? ¿Hay algo en particular con ese barco o solamente recuerdo No, es una historia familiar. Ah, ok. El arquitecto Liner Díaz construyó el hospital, pero uno de los inspectores de la obra era mi papá, que también era Díaz. Okay. Y uno de los trabajos de papá fue bajar para probar en puerto el hierro que venía por Limón para la construcción del hospital. Entonces es un recuerdo asociado a mi papá. Verlo montado encima de una grúa que estaba bajando hierro pesado no sé, unas lotes de barras una encima de otra, bajando de aquella cosa que se llamaba Mafalda. Entonces es un recuerdo los viejos tienen recuerdos de cuando eran niños, dicen. Pero vos no sos viejo, así que no. Hay un Santa Igual tiene Mafalda. recuerdo. Sí, el Santa Mafalda, que es un barquillo ligero. Sí. Ahí hay otra mano en alto. Diego. Sí, Henry, gracias. Andy, felicitaciones nuevamente por tu charla, muy linda. Me gusta aprender de todos los barcos que vas nombrando. Lo que quería saber, o la duda, más o menos como para tener una comparación al día de hoy, ¿cuánto era lo que costaba un boleto de primera clase, de segunda y de tercera, a más o menos a lo que fuera hoy? No he hecho el cálculo, debería hacerlo. No lo he hecho, pero fíjate, un pasaje de tercera clase costaba de Europa a Argentina 230 liras. Era otra lira que la que tuvimos recientemente, antes del euro. Era dinero, 230 liras era dinero. Pensá que vamos a ponerlo así, un porteo de tarjeta postal simple costaba en esa época 10 centésimos, ¿sí? Y una tarjeta postal argentina costaba a Europa 6 centavos. Entonces puedes hacerte una idea que 230 liras serían más o menos unos 180 pesos, una cosa por el estilo. Esa época, ¿sí? Que a su vez no eran los pesos de ahora. Eran no vale. 180 pesos ahora no es nada. No, por eso era... La Coca-Cola te compra con 180 pesos. No, 180 pesos era muchísimo dinero en esa época. Claro. Bien, gracias, Andy. Pero de todas maneras estaba al alcance de un inmigrante. ¿Otras preguntas o comentarios por ahí para Andrés? Un comentario a mí me hizo acordar otro accidente que justamente por la imprevisión, o mejor dicho, por el hecho de que había indicios anteriores. Y es el caso de la muerte de Jean Mermoz. A mí siempre me sorprendió mucho la historia de la muerte de Jean Mermoz en el año 36, que cuando despegó de África para ir hacia Brasil, el avión no le andaba bien, tuvo que regresar,
y como no tenía otro avión, bueno, lo arreglaron ahí, digamos, como pudieron, y volvió a salir. Y fue la última vez que se supo de él, ¿no? Después se perdió en el océano, ¿no? Sabemos que ellos estaban, digamos, defendiendo un poquito el tema del correo aéreo, pero a mí siempre me sorprendió mucho el hecho de ese riesgo que tomó, sabiendo que el avión no estaba en las condiciones adecuadas, ¿no? Para atravesar el océano. Se parece un poquito a esto, salvo que es una tragedia individual, ¿no? Sí, pero es muy interesante acotación, Miguel, muy lindo. Cierto. Si no volaba, perdía su trabajo, y esas son las cosas que... No estaba en condiciones de perder su trabajo. Mermoz tenía una importancia en la línea, pero él era como que tenía puesta la camiseta de la línea, ¿no? De Air France, se jugaba por Air France. Y estaban en competencia con los alemanes, ¿no? Claro. Me parece que pasaba más por ahí, ¿no? Por ese orgullo que tenían por la empresa. Y entonces se jugaban a lo que fuera. Ustedes fíjense que el capitán le da la orden a una persona desde una oficina, ¿sí? Y el que iba a manejar el buque era él. Y el que iba a llevar a los 1000 y pico de pasajeros era él. Y la orden se la da un tipo sentado en Génova. ¿Sí? Hoy en día, a ese tipo que está sentado en Génova hace una cosa así, yo creo que lo meten la preso. bien, ¿eh? No, claro. Hace no mucho tiempo hubo también un naufragio, ¿no? De un capitán, creo, en Italia, que se acercó mucho a la orilla y... Sí. Pero eso sí. Es otra cosa. Es otra cosa, eso se mandó solo porque quiso. Porque además parece que este buen hombre quería demostrarle a alguna chica que tenía cerca, sí, que quería mostrar algo, bueno. Claro, sí. Y le probaron que fue el primero que salió del barco, ¿no? Que fue lo peor que pudo haber hecho cualquier capitán. Lo que eran los capitanes. Ellos son capitanes de otra época. Voy a revisar si la playa está en condiciones de recibir a los turistas. No, eso fue también. Eso fue terrible. Bueno. En esa nota entonces, Andrés, muchísimas gracias nuevamente y gracias por cubrir el día también. Gracias, Andrés. Se agradece. Gracias a ustedes. Muy entretenido. Y el día de mañana.